Muy buenos días, estimadas jóvenes de 11º Salud Nutrición. Qué bueno estar aquí frente a ustedes en esta mañana para llevarles un video más de nuestra clase de ética y orientación profesional que corresponde al primer tema del segundo parcial de nuestro año lectivo, ¿verdad? Sean bienvenidas y les ruego por favor poner mucha atención y ir viendo su material de trabajo para que así vaya comparando los contenidos y que el aprendizaje sea aún más efectivo. Muy bien, comenzamos. Y lo vamos a hacer a manera de repaso, jóvenes, para poder enfocarnos y de esa forma poder entender el tema nuevo. Vean, a manera de repaso, aquí escribí la definición que hemos estado manejando acerca de ética, que es la siguiente. La ética es la rama de la filosofía que se encarga del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y todo lo anterior mediante la reflexión. Vean, es importante decir, jóvenes, que la ética es un estudio racional, ¿verdad? No es algo mitológico o algo que esté ajeno al razonamiento humano. Tiene un carácter racional. ¿Enfocado en qué? La moral, la moralidad, valores, principios, la virtud, el deber, la felicidad. Pero es importante que entendamos, jóvenes, que la ética, como toda rama de la filosofía, tiene como base la actividad que nosotros conocemos como la reflexión, el pensamiento. También habíamos dicho en clases anteriores, jóvenes, que el objeto de estudio de la ética eran los actos que el ser humano realiza y la visión social que los califica. Recordemos que la sociedad ha venido evolucionando, ha venido cambiando en el transcurso de los tiempos y hay acciones que hoy en día emprendemos que éticamente no eran aceptados en aquel momento, ¿verdad? Pero igual, habían algún tipo de acciones sociales que se hacían que hoy en día no son aceptadas. Por ejemplo, como para poner un ejemplo, la poligamia en los tiempos antiguos era algo totalmente aceptado por la sociedad. Se aceptaba que el hombre tuviese una mujer principal y varias concubinas o concubinatos, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, la sociedad nuestra no acepta ese tipo de prácticas. Entonces, en aquel momento era éticamente aceptado socialmente hablando, pero en este momento no, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto es importante, jóvenes, decir que los actos los califica básicamente la sociedad. Muy bien, fíjense, jóvenes, es importante, elementos de la ética, a manera de repaso, está la moralidad, los deberes, o sea que las cosas que nosotros estamos obligados a hacer como miembros de una familia y de una comunidad, y también las deberes, obligaciones y derechos. Muy bien, fíjense, habíamos dicho también en clases anteriores que los valores éticos tienen que estar presentes en diferentes ecosistemas o ámbitos, ¿verdad? O entornos. Por ejemplo, fíjense, tienen que estar presentes en el hogar, porque es la base. Recordemos, jóvenes, que el hogar es la base moral y es donde los niños y niñas aprenden la base ética y moral que se va a desarrollar en el transcurso de su vida hasta su fallecimiento. Entonces, vean, el hogar es la primera escuela ética o la primera escuela moral de nosotros. Pero también tiene que desarrollarse valores éticos en la escuela, ¿verdad? También dentro de la comunidad, con los vecinos y más allá de nuestra vecindad. Y también tiene que, por supuesto, hacerse en el campo laboral. Es importante decir, jóvenes, que nosotros en un futuro o en este momento ya estamos muchos en el campo laboral. Tenemos dos opciones siempre, ¿verdad? Una opción en ser empleados, ¿verdad? O trabajadores para otra persona, para una empresa, al tipo de negocio,
pero también tenemos la posibilidad de emprender nuestro propio negocio, ser nuestros propios jefes. Y es importante entonces que en cualquiera de los dos casos exista valores éticos, ya sea como dueños de nuestra empresa o como empleados o como colaboradores, como el término que se utiliza en la actualidad. Entonces vean, bueno, importante, los valores éticos tienen que estar en el hogar, en la escuela, en la comunidad y en el campo laboral, de las dos formas, en forma de empleo, como dije, y en forma de emprendedurismo, que es cuando usted instala su propio negocio y se esfuerza para lograr sus objetivos. Muy bien, fíjense. Número 5, refuerza lo anterior y dice, los principios éticos surgen en el hogar, luego se refuerzan en la escuela y en la sociedad se ponen en práctica. Y cuando hablamos de sociedad también incluimos el campo laboral, porque es nuestro tema, recuerden, principios y valores éticos en el campo laboral. Vean, bueno, también hablamos en clases anteriores que hay una ciencia, la cual es una rama de la ética, y la ética a su vez es una rama de la filosofía que se llama axiología, que es la ciencia que clasifica los valores, los principios y valores, se llama axiología, ¿verdad? Y estábamos mencionando en la clase anterior sobre valores, y estamos hablando entonces de la honestidad, de la honradez, del amor, de la amistad, de la perseverancia, de la misericordia, del amor, la lealtad, el compromiso y muchos otros valores que seguramente a usted se le vinieron a su mente en este momento. Muy bien, fíjense jóvenes, esto es importante, esto ya es un conocimiento actual del tema número 1 del segundo parcial. Vean, los principios éticos están ligados estrechamente con los principios empresariales. En otras palabras, los principios éticos, los cuales hemos sido instruidos en el hogar, en la escuela y en la sociedad, vienen a converger todos en las empresas o en los negocios. En otras palabras, si nosotros hemos tenido una mala base de principios éticos en el hogar y en la escuela, esto se va a transformar en problemas en el ámbito laboral o problemas en el ámbito empresarial. Por ejemplo, un niño que no ha sido instruido para obedecer o para seguir lineamientos o mandatos, va a tener problemas para trabajar en una empresa, porque esa misma falencia de poder llevar directrices lo va a trasladar al ámbito laboral y allí va a tener muchos problemas con los superiores y con sus compañeros también. Vean, estos principios éticos, los cuales son fundamentales para los principios empresariales, van a estar acompañados en pequeñas, medianas, y empresas grandes. No importa el tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque siempre el empleado va a tener que ser leal, comprometido, con un hambre de superación, que eso va a ser ámbito, no importa el tamaño de la empresa. Vean, fíjense jóvenes, principios empresariales base. Vean qué importante es esto. Los 5 principios empresariales base. En otras palabras, los principios que deben inundar una empresa, y no solamente al empleado, también a los superiores y a los directivos. En otras palabras, directivos, supervisores y empleados de todas las categorías deben de estar inmersos en estos principios que usted ve en pizarra, como cuáles: la honestidad, el respeto, la confianza, la justicia y por supuesto la ética. Repito, la honestidad, el respeto, la confianza, la justicia y la ética. Una empresa, por muy grande o pequeña que sea, no puede funcionar si no existe dentro de sus directivos y sus empleados la honestidad. Es imposible, es imposible. Tampoco puede subsistir si no existe el respeto, ¿verdad?, entre sus miembros, no importa la categoría empresarial. Y por supuesto la justicia, ética y la confianza. Vean, bueno, vean, aquí en el número 10 coloco: la empresa
parte del ambiente ético. En otras palabras, dentro de la empresa, estimadas jóvenes, debe existir la ética sí o sí. No hay forma, no hay manera que una empresa se prive o renuncie a un ambiente de característica ética. Y la pregunta es ¿por qué? Porque vamos a ver, jóvenes, empresas con problemas para vender, problemas para producir, empleados enemistados todo el tiempo, falta de respeto entre empleador y empleado o viceversa, y eso va a generar un caos empresarial que va a llevar a la misma, a la ruina o a la quiebra. Entonces, importante, en la empresa debe existir entonces un ambiente ético sin ningún tipo de posibilidades que no sea así. Vean, fíjense, hoy en día se le llama a los empleados, se les llama talento humano, recurso humano, inclusive se le llama colaboradores, ¿verdad? Es muy difícil hablar ahora de trabajadores, ¿verdad? Hoy en día se utiliza esa terminología porque se ve más elegante y también porque le genera un sentimiento de autoestima alta a los empleados. Pero nosotros generalmente le conocemos como trabajadores. Fíjense, los trabajadores, la empresa, mejor dicho, le demanda a los trabajadores exigencias, ¿verdad? El empleado o el trabajador que no las reúna o tiene un bajo nivel de estas cinco aspectos, corre el riesgo a ser despedido y a ser suplantado por otra persona que sí los tenga. Por ejemplo, un empleado éticamente correcto tiene que tener un nivel de dedicación, tiene que dedicarse a lo suyo y ser muy diligente al momento de realizar las labores que le son asignadas. Ve, tiene que tener una identidad con la empresa. En otras palabras, tiene que sentirse parte de la empresa y también tiene que buscar la manera como inmiscuirse y hacer de la empresa su forma de vida, y de esa forma va a tener un mejor desempeño laboral. Vean, un esfuerzo. La empresa demanda del empleado que se esfuerce en lo que hace, ¿verdad? Que no esté viendo el reloj a cada momento o solamente pregunte cuándo se acreditó el salario o no, ¿verdad? Es importante el esfuerzo. Vean, la proactividad. ¿Qué es una persona proactiva? Aquella que no necesita que su empleador le diga lo que tiene que hacer porque él lo hace de manera anticipada, ¿verdad? Eso es proactivo. Vean, están los empleados proactivos y los empleados reactivos. Los reactivos son aquellos que se sientan a esperar que el jefe les diga haga esto o haga lo otro. El proactivo busca la manera como adelantarse a las órdenes, buscando siempre ser más eficiente. Por lo tanto, tenemos que ser proactivos. Vean, la capacitación continua, que es algo que es muy difícil hoy en día. El empleado tiene que buscar cómo seguir preparándose para volverse más eficiente. Y bajo ese punto hay muchas empresas que exigen que el empleado continúe sus estudios o que saque cursos en Info de manera informal para que vaya especializando sus labores y de esa manera beneficiar a la empresa y a sí mismo o a sí misma en el caso que es mujer. Muy bien, fíjense, la ética empresarial no es opcional, es intrínseco. Repito, esto es importante. La ética empresarial no es opcional, es intrínseco. ¿Qué implica esto? Que una empresa no tiene la opción de ser ética o no ser ética. En otras palabras, la empresa tiene que tener dentro de sí, dentro de lo más profundo de naturaleza empresarial, los valores éticos. La empresa necesita hacer los valores éticos parte de su forma de vida empresarial para poder salir adelante. Entonces, la ética profesional no es opcional para el empresario ni para los empleados. Es una necesidad básica, así como el capital, o así como la mano de obra, o cualquier otro aspecto de una empresa. Es vital los valores éticos. Fíjense, jóvenes, la ética empresarial adquiere más importancia en un entorno más complejo, ¿verdad? Fíjense, vean, los valores éticos
se vuelven más importantes cuando la empresa de repente es más grande. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? En una empresa pequeña, los niveles de supervisión son más cercanos, son más fáciles. Sin embargo, cuando la empresa es muy grande, en donde los directivos, los supervisores, se ven envueltos en la problemática de poder observar a cada empleado con mayor detalle, es ahí cuando los valores éticos o la ética empresarial alcanzan más importancia. ¿Por qué? Porque la ética empresarial requiere que el empleado haga las cosas de manera proactiva y que no espere que el supervisor llegue a decirle lo que tiene que hacer. Entonces, entre más grande sea una empresa, los niveles de compromiso ético de los empleados deben ser más altos para lograr objetivos en común. Muy bien, vean, decadencia de valores éticos implica una ruptura de relaciones, los cuales llevan, jóvenes, a el fracaso empresarial. En otras palabras, jóvenes, en una empresa, cuando comienzan los valores a decaer, ¿verdad? Porque ya dijimos que eran intrínsecos, cuando los valores éticos comienzan a descender dentro de la empresa se ve en grandes aprietos, ¿verdad? Inicialmente no se notan, sin embargo, a medida que estos valores van cayendo o van decayendo, entonces comienza una crisis de valores éticos que lleva a la ruptura de las relaciones. Y es ahí, por ejemplo, que en clases anteriores estábamos observando el comportamiento de los empleados dentro de la empresa, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando el directivo falta respeto a sus empleados o viceversa, se genera una ruptura de relaciones. Y esto lleva, jóvenes, a el fracaso empresarial. Entonces, vean, aquí está este pequeño esquema: decadencia de valores, ruptura de relaciones y finalmente al fracaso empresarial. Muy bien, y es así, jóvenes, como finalizamos el video. Les mando un abrazo y bendiciones a cada una de ustedes. Hasta luego.